Buen día. El tema que trataremos a continuación es el de las Secretarías de Estado y Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. El equipo se encuentra conformado por Humberto Corona, Gerardo González, Fernanda Martínez y su servidora Joana Holguín. Buen día. Las Secretarías de Estado son dependencias de gobierno que tienen como finalidad apoyar en cuestiones administrativas al Ejecutivo Federal. Y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal es una dependencia de la Administración Pública Federal que tiene como objetivo de revisar los decretos y acuerdos con el Ejecutivo Federal. En total tenemos 16 secretarías de Estado y la Consejería Jurídica, y todo esto se encuentra fundamentado a partir del artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Secretarías de Estado y Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. La primera de las secretarías enlistadas en el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal es la Secretaría de Gobernación, por sus siglas SEGO. Entre sus facultades está coordinar, por acuerdo del Presidente de la República, a los secretarios de Estado y demás funcionarios de la Administración Pública Federal. Presentar ante el Congreso de la Unión las iniciativas de ley o decreto del Ejecutivo. Conducir, siempre que no esté conferida esta facultad a otra secretaría, las relaciones del Poder Ejecutivo con los demás poderes de la Unión, con los órganos constitucionales autónomos, con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, y con las demás autoridades federales y locales. Propone en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública políticas, acciones y estrategias de coordinación en materia de prevención del delito y política criminal para todo el territorio nacional. También tiene que diseñar, actualizar y publicar una página electrónica específica en la cual se registren los datos generales de las mujeres y niñas que sean reportadas como desaparecidas en todo el país. Debe también impulsar las políticas públicas y dar seguimiento a los programas que refuercen la inclusión social y la igualdad, mediante estrategias y acciones que contribuyan a prevenir y eliminar la discriminación. El titular de esta secretaría es Alfonso Navarrete Prida. Ha tenido cargos de representación, como es ser diputado federal por el Estado de México, haber sido presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, así como presidente de la Comisión de los Derechos Humanos. Ha tenido también experiencia en el servicio público, como secretario del Trabajo y Previsión Social, subsecretario de la Población y Servicios Migratorios de la Secretaría de Gobernación y subprocurador de Coordinación General y Desarrollo en la Procuraduría General de la República. Ha sido también secretario particular del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud. Secretaría de Relaciones Exteriores, con sus siglas SRE. Esta secretaría tiene facultad de promover, propiciar y asegurar la coordinación de acciones en el exterior de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Dirigir el servicio exterior en sus aspectos diplomático y consular en los términos de la Ley del Servicio Exterior mexicano. También concede a los extranjeros las licencias y autorizaciones que requieren conforme a las leyes para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones en la República Mexicana. Interviene por conducto del Procurador General de la República en las extradiciones conforme a la ley o tratados, y en los exhortos internacionales o comisiones rogatorias para hacerlos llegar a su destino. El titular de esta secretaría es Luis Videgaray Caso. Es nacido en la Ciudad de México y tiene una licenciatura en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Tiene su doctorado en Economía con especialidad en Finanzas Públicas por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Ha sido secretario de Finanzas del Estado de México, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y ha sido secretario de Hacienda y Crédito Público. Sedena, Secretaría de la Defensa Nacional. Tiene como facultad organizar, administrar y preparar al Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana. También tiene que planear, dirigir y manejar la movilización del país en caso de guerra, formular y ejecutar, en su caso, los planes y órdenes necesarios para la defensa del país y dirigir y asesorar la defensa civil.
Tiene que asesorar militarmente la construcción de toda clase de vías de comunicación terrestres y aéreas. Debe adquirir y fabricar armamento, municiones, vestuario y toda clase de materiales y elementos destinados al ejército y a la fuerza aérea. Debe intervenir en la expedición de licencias para la aportación de armas de fuego, con objeto de que no incluya las armas prohibidas expresamente por la ley y aquellas que la nación reserve para el uso exclusivo del ejército, armada y guardia nacional. Interviene en la importación y exportación de toda clase de armas de fuego, municiones, explosivos, agresivos químicos, artificios y material estratégico. Su titular es el general Salvador Cienfuegos Cepeda. Es licenciado en Administración Militar y diplomado de Estado Mayor por la Escuela Superior de Guerra, además de maestro en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacionales por el Colegio de Defensa Nacional. Ha sido comandante de unidades en todos los niveles de mando, entre los que destaca siendo general de brigada, comandante de la 15ª Zona Militar. En el grado de coronel, comandante del 14º Batallón de Infantería. Su trayectoria comprende cargos en organismos de planeación a nivel táctico y estratégico, como lo es un general de brigada, subjefe de doctrina militar del Estado Mayor de la Defensa Nacional. La cuarta secretaría es SEMAR, que es la Secretaría de Marina. Entre las facultades, debe ejercer la autoridad en las zonas marinas mexicanas en materia de: inciso A, cumplimiento del orden jurídico nacional; inciso B, búsqueda y rescate para la salvaguarda de la vida humana en el mar; inciso C, vestimiento de desechos y otras materias al mar distintas de las aguas residuales; inciso D, protección marítima y portuaria en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. También interviene en el otorgamiento de permisos para expediciones o exploraciones científicas extranjeras o internacionales en aguas nacionales. Participa y lleva a cabo las acciones que le corresponden dentro del marco del Sistema Nacional de Protección Civil para la prevención, auxilio, recuperación y apoyo a la población en situaciones de desastre. Su titular es el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz. Durante su desarrollo profesional se desempeñó en diferentes cargos a bordo de los buques de la Armada de México: el Dragaminas 16, Transporte Usumacinta, Guardacostas Ignacio L. Vallarta, Guardacostas Ignacio de la Llave, Destructor Nezahualcóyotl y buque de escuela velero Cuauhtémoc. Ha sido comandante de varios buques de la Armada de México, así como jefe de grupo comando de la Tercera Flotilla de Buques Oceánicos, segundo comandante del sector naval de Coatzacoalcos, comandante de flotilla en la Fuerza Naval del Pacífico y comandante del sector naval de Matamoros, Tamaulipas. Sus cualidades como marino militar lo han llevado a ocupar cargos como ayudante del jefe de operaciones navales, director de la Escuela de Destructores, director técnico de la Dirección General de Comunicaciones Navales, secretario particular y jefe de ayudantes del secretario de Marina. Continuaré con las siguientes 4 secretarías de Estado. La primera de ellas es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sus siglas SHCP. Entre sus facultades podemos encontrar el proyectar y calcular los egresos de la Federación, del Gobierno del Distrito Federal y de las entidades paraestatales, considerando las necesidades del gasto público federal, la utilización razonable del crédito público y la sanidad financiera de la Administración Pública Federal, así como el planear, coordinar, evaluar y vigilar el sistema bancario del país, que comprende al Banco Central, a la Banca Nacional de Desarrollo y las demás instituciones encargadas de prestar el servicio de banca y de crédito. Proyectar y calcular los egresos del gobierno federal y de la administración pública paraestatal, haciéndolos compatibles con la disponibilidad de recursos y en atención a las necesidades y políticas del desarrollo nacional. El titular de esta secretaría es José Antonio González Anaya, egresado de la carrera de Economía y de Ingeniería Mecánica. Trabajó de 1996 a 2000 en el Banco Mundial como economista,
En 2002 se incorporó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En febrero de 2016 y noviembre de 2017 desempeñó como director general de Pemex y en la actualidad encabeza la Secretaría de Hacienda y de Crédito Público. Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol. Entre sus facultades tenemos el formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo social para el combate efectivo a la pobreza, en particular la de asentamientos humanos, desarrollo urbano y vivienda, así como el fomentar la organización de sociedades cooperativas de vivienda y materiales de construcción, en coordinación con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y de Economía. Promover la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para el desarrollo regional, así como el urbano y el bienestar social, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales y con la participación de los sectores social y privado. El titular de esta secretaría es Eviel Pérez Magaña, licenciado en Administración de Empresas. En su trayectoria profesional podemos encontrar que desempeñó el cargo de subsecretario de Desarrollo Social y Humano de la Sedesol. Se desempeñó también como presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas en el Senado de la República y fue presidente municipal de su estado natal, Oaxaca. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat. Tiene como facultad el fomentar la protección, restauración y la conservación de los ecosistemas y recursos naturales y bienes y servicios ambientales con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable, así como vigilar y estimular en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales el cumplimiento de las leyes, normas oficiales mexicanas y programas relacionados con recursos naturales, medio ambiente, aguas, bosques, flora y fauna silvestre, terrestre y acuática, pesca e imponer las sanciones procedentes. Y el desarrollar y promover metodologías y procedimientos de evaluación económica del capital natural y de los bienes y servicios ambientales que éste presta y cooperar con dependencias y entidades para desarrollar un sistema integrado de contabilidad ambiental así como económica. El titular de esta secretaría es Rafael Pachiano Alamán. Nació el 4 de noviembre de 1975, fue diputado federal. Además, fue miembro de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y a partir del 27 de agosto del 2015, funge como secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Secretaría de Energía, SENER. Entre las facultades que tiene esta secretaría está el establecer y conducir la política energética del país, así como supervisar su cumplimiento con prioridad en la seguridad y diversificación energética, el ahorro de energía y la protección del medio ambiente. Integrar el Consejo Nacional de Energía y expedir sus reglas de funcionamiento para realizar tareas de planeación energética. También establecer la política de restitución de reservas de hidrocarburos, así como el iniciar, tramitar y resolver procedimientos administrativos e imponer las sanciones que correspondan en los términos de las disposiciones que les sean aplicables. El titular de esta secretaría es el licenciado Pedro Joaquín Caldwell. Nació el 5 de agosto de 1950 en Cozumel, Quintana Roo. Es licenciado en Derecho. Entre los cargos públicos desempeñados podemos encontrar que fue diputado constituyente, secretario general del Gobierno del Estado de Quintana Roo
y a partir de diciembre de 2012 funge como secretario de Energía hasta en la actualidad. Secretaría de Economía. Entre sus facultades están formular y conducir las políticas generales de industria, comercio exterior, interior, abasto y precios del país, con excepción de los precios de bienes y servicios de la Administración Pública Federal. En materia de comercio exterior, se encarga de estudiar, proyectar y determinar los aranceles y fijar los precios oficiales. Además, promueve, orienta, fomenta y estimula la industria nacional. Asesora a la iniciativa privada en el establecimiento de nuevas industrias, en el de las empresas que se dediquen a la exportación de manufacturas nacionales. Ildefonso Guajardo es el titular de la Secretaría de Economía. Nació en Nuevo León el 19 de abril de 1957. Es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestro en Economía por la Universidad Estatal de Arizona y estudios doctorales en Finanzas Públicas y Economía por la Universidad de Pensilvania. El 30 de noviembre de 2012 fue designado titular de la Secretaría de Economía a partir del 1 de diciembre de dicho año por el presidente Enrique Peña Nieto. Zagarpa, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Entre sus facultades, promueve y coordina la expedición de normas mexicanas de calidad para productos agrícolas, pecuarios y pesqueros, así como el establecimiento de un sistema nacional de inspección y certificación de calidad que garantice su cumplimiento. Elabora, actualiza y difunde un banco de proyectos y oportunidades de inversión en el sector rural, acuícola y pesquero. Participa con la Secretaría de Salud en la instrumentación de programas para el control de la inocuidad de los alimentos. José Eduardo Calzada es el titular de la Secretaría. Nació el 21 de agosto de 1964. Es licenciado en Administración egresado de la Universidad Nuevo Mundo y cuenta con una maestría en Administración de Empresas por la Universidad de Nuevo México, Estados Unidos. El 27 de agosto de 2015 se le concede la licencia definitiva al cargo de gobernador de Querétaro. Llegó a ser titular de Zagarpa como sustituto de Enrique Martínez y Martínez. Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Regula y vigila la administración de los aeropuertos nacionales, concede permisos para la construcción de aeropuertos particulares y vigila su operación. Además, otorga concesiones y permisos para la explotación de servicios de autotransportes en los tramos federales. Esta es la encargada de construir y conservar los caminos y puentes federales, incluso los internacionales, así como las estaciones y centrales de autotransporte federal. Gerardo Ruiz Esparza es el titular de la Secretaría. Se ha desempeñado como especialista jurídico y como delegado del Banco de México. Ha sido subdirector jurídico de la Dirección de Deuda Pública y de la Dirección de Política Financiera por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Fue coordinador general de Infonavit en el Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, director de Administración de la Comisión Federal de Electricidad y como secretario de Comunicaciones de Gobierno del Estado de México. Secretaría de Educación Pública. Organiza y desarrolla la educación artística que se imparte en las escuelas e institutos oficiales, incorporados o reconocidos para la enseñanza y difusión de las bellas artes y de las artes populares. Crea y mantiene escuelas de todas clases que funcionen en la República, dependientes de la Federación, exceptuadas las que por ley estén adscritas a otras dependencias del gobierno federal. Promueve la creación de institutos de investigación científica y técnica, tales como laboratorios, observatorios, planetarios y demás centros que requiera el desarrollo de la educación primaria, secundaria, normal, técnica y superior. Además, orienta en coordinación con las dependencias competentes del gobierno federal y con las entidades públicas y privadas el desarrollo de investigación científica y tecnológica.
Otto Granados Roldán. Nació el 24 de noviembre de 1956 en Aguascalientes. Tiene una licencia en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y una maestría en Ciencia Política en el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Se ha desempeñado tanto en el sector público como en privado. Ha trabajado como director general de Comunicación Social y fue vocero de la Presidencia de la República de 1988 a 1992, mientras Carlos Salinas de Gortari gobernaba el país. Secretaría de Salud. Entre sus facultades destaca conducir la política nacional en materia de asistencia social, servicios médicos y salubridad general, con excepción de lo relativo al saneamiento del ambiente. Además, crea y administra establecimientos de salubridad, de asistencia pública y de terapia social en cualquier lugar de la zona nacional y organizar la asistencia pública en la Ciudad de México. También es encargada de planear, normar, coordinar y evaluar el Sistema Nacional de Salud y proveer a la adecuada participación de las dependencias y entidades públicas que presten servicios de salud a fin de asegurar el cumplimiento del derecho. Pone en práctica las medidas tendientes a conservar la salud y la vida de los trabajadores del campo y de la ciudad y la higiene industrial. Conduce la política estatal en materia de salud en los términos de la Ley de Salud del Estado de México y demás disposiciones aplicables. El doctor José Narro Robles es un médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo mención honorífica en el examen profesional. Entre 1976 y 1978 efectuó estudios de posgrado en medicina comunitaria en la Universidad de Birmingham, Inglaterra. Ha sido distinguido con el galardón de oro de la Universidad Ramón Llull de Barcelona, España, la condecoración Bernardo O'Higgins del Gobierno de Chile, la encomienda de la Orden de Isabel la Católica otorgado por el Gobierno de España y la condecoración del Orden de la Legión de Honor que en grado de oficial le confirió el Gobierno de la República Francesa. Y por último, mencionaremos a las últimas 4 secretarías, comenzando por Secretaría de Trabajo y Previsión Social, por sus siglas STPS. Una de sus facultades es someter a la consideración de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo la propuesta de política pública en materia de seguridad y salud en el trabajo, con la participación que corresponda a otras dependencias e instituciones públicas. Proponer a los sectores público, social y privado la realización de estudios e investigaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como divulgar sus resultados y los avances científicos y tecnológicos en dichas materias, con la participación que corresponda a otras unidades administrativas de la Secretaría. El titular de esta dependencia es el licenciado Roberto Rafael Campa Cifrián. Cargos de representación: diputado local en la Asamblea del DF, diputado federal. Experiencia en el servicio público: subsecretario de Derechos Humanos en la SEGOP, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana en la SEGOP, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Procurador Federal del Consumidor. Otras actividades políticas y sociales: director general del Comité de Planeación para el Desarrollo y director de Planeación Económica en el Departamento del Distrito Federal, secretario técnico del Comité de Reconstrucción de la Ciudad de México y área metropolitana durante los sismos de 1985. Después tenemos a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por sus siglas SEDATU. Una de sus facultades es impulsar en coordinación con las autoridades estatales y municipales la planeación y ordenamiento del territorio nacional para su máximo aprovechamiento. Conducir los mecanismos de concertación con las organizaciones campesinas.
Conocer de las cuestiones relativas a límites y deslinde de tierras ejidales y comunales. El titular de esta dependencia es la maestra Rosario Robles Berlanga. Formación académica: licenciada en Economía egresada de la UNAM. Maestra en Desarrollo Rural por la UAM Xochimilco. Cargos públicos destacados: Jefa de Gobierno del DF, Secretaria de Gobierno del DF y Diputada Federal. Después tenemos a la Secretaría de Turismo, por sus siglas SECTUR. Una de sus facultades es formular y conducir la política de desarrollo de la actividad turística nacional. Participar con voz y voto en las comisiones consultiva de tarifas y la técnica consultiva de vías generales de comunicación. El titular de esta dependencia es Enrique de la Madrid Cordero. Licenciado en Derecho por la UNAM, recibió el nombramiento como nuevo secretario de Turismo por parte del presidente Enrique Peña Nieto. Desde diciembre de 2013 hasta hoy se desempeñó como director general del Banco Nacional de Comercio Exterior, Bancomex. Es hijo de Paloma Cordero y Miguel de la Madrid Hurtado, presidente de México de 1982 a 1988. Es miembro del Partido Revolucionario Institucional y ha sido diputado federal. Enrique de la Madrid es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, y tiene una maestría en Administración Pública de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Fue profesor del ITAM desde 1996 a 1998. Y por último, tenemos a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, por sus siglas CJEF. Y una de sus facultades es someter a consideración y, en su caso, firma del presidente de la República todos los proyectos de iniciativa de leyes y decretos que se presenten al Congreso de la Unión o a una de sus cámaras. Dar opinión al presidente de la República sobre los proyectos de tratados a celebrar con otros países y organismos internacionales. Prestar asesoría jurídica cuando el presidente de la República así lo acuerde, en asuntos en que intervengan varias dependencias de la Administración Pública Federal. El titular de esta dependencia es el licenciado Misha Leonel Granados Fernández, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana y cuenta con especialidad en Derecho Fiscal por esa misma casa de estudios. En el ámbito profesional cuenta con una amplia trayectoria en el servicio público por más de 17 años. Ha laborado tanto en el Poder Judicial de la Federación como en el Poder Ejecutivo Federal. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue asesor del ministro Juan Díaz Romero y en la Administración Pública Federal ha ocupado diversos cargos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre los que destaca como director del Amparo contra Leyes, de Procedimientos y secretario particular del Procurador en la Procuraduría Fiscal de la Federación. Fungió como director general jurídico y de sanciones en materia de telecomunicaciones y coordinador de asesores del subsecretario de Comunicaciones en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Eso es todo por mi parte. Gracias. Podemos observar que las tareas de la Administración Pública Federal se llevan a cabo de una manera centralizada, ya que estas tareas son tan importantes y tan demandantes que sería casi imposible para el Ejecutivo Federal realizarlas él solo. Las secretarías fueron creadas con esa finalidad de que el presidente pueda apoyarse en ellas para que se haga una mejor labor para la población. El fundamento es el artículo 90 constitucional, donde menciona que la administración pública debe ser centralizada y paraestatal en base a la ley orgánica emitida por el Congreso de Unión. En el artículo primero de la ley orgánica nos menciona las bases para la organización de las secretarías. Esto es todo por nuestra parte. Gracias por la atención.